La historia de la familia al-Assad en Siria se dice que recuerda la película El Padrino, un clan mafioso dirigido por Vito Corleone en la película, interpretada por Marlon Brando. Y en la vida real, Hafez al-Assad era un hombre sanguinario, terrible, que mandó más allá, al otro barrio, a 20.000 compatriotas que se opusieron a su mandato. Él tiene que decidir a quién le entrega la batuta, quién va a asumir el liderazgo después que él se vaya. Tenía pensado al hijo, a uno de ellos, que era un hombre carismático, con experiencia militar, pero fallece en un accidente de automóvil. Entonces llaman a la muerte de Hassan al-Assad a Bashar, el presidente de Siria que se refugió en Rusia hace unos días después de más de 20 años de gobierno criminal. Bashar era oftalmólogo, un hombre tranquilo, se creía que moderno, casado con una mujer que trabajaba en banca de inversiones en los Estados Unidos. Se pensaba que se iba a superar esa dialéctica represiva que había caracterizado el gobierno del padre. Hafez al-Assad, el fundador de la familia mafiosa, el Vito Corleone de la vida real, nació en Damasco en 1930, una familia alawita que es cercana al chiismo de Irán. Los alawitas representaban algo así como el 15%, el 13% de la población siria, y los sunitas el 75%. Los sunitas son las fuerzas rebeldes que tumbaron a Assad hace unos días. A los 33 años de edad, Hafez al-Assad participó en su primer golpe de Estado y depuso al gobierno que había asumido el poder después de la independencia de Siria. Recordemos que Siria formaba parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue desmembrado, fragmentado, distribuido entre las potencias ganadoras, Francia, Inglaterra, y Siria le tocó a Francia. Y en 1945 le dan la independencia, asumen el pueblo sirio con los alawitas con una presencia muy fuerte, pero Hafez da el golpe de Estado, lo nombran comandante de la Fuerza Aérea. En 1966 da un segundo golpe de Estado, desplazando a los dirigentes fundamentales del partido Baas Árabe Socialista, y 4 años más tarde, ya como ministro de la Defensa, da un golpe de Estado definitivo y se queda con el poder absoluto durante casi 30 años. Assad padre se colocó en la Guerra Fría al lado de la Unión Soviética, y en los años 60, cuando el líder nacionalista de izquierda Gamal Abdel Nasser da un golpe de Estado contra el rey y asume la presidencia del país, hace causa común con Siria. Incluso llegan a unificar, tener un proyecto de un país unido, Egipto-Siria, pero que ese proyecto después no pudo concretarse, no tuvo larga duración. Pierden la guerra de los 6 días, como han sabido, y después Assad padre se hace una unión estrecha político-militar con Anwar al-Sadat y atacan Israel durante la guerra del Yom Kippur en 1973. Posteriormente, el padre hizo una política de tierra arrasada en Siria cuando neutralizó de una manera brutal a una rebelión de los hermanos musulmanes en Siria. Pero el 10 de julio del año 2000, Hafez al-Assad falleció sin dejar heredero, y ahí es donde entra este señor, que es Bashar, el presidente depuesto, que era oftalmólogo, que no tenía experiencia, pero que pensaba reformar el Estado y contaba con el apoyo de la élite militar siria. Recordemos que Siria, como tantos otros países del Medio Oriente, es lo que se podría decir un Estado Mukhabarat, es decir, un Estado donde los servicios de inteligencia, como un acuerdo con la cúpula militar, defienden sus enemigos defienden sus privilegios, contra enemigos internos y externos, que son muchos. Las fronteras de Siria han sido
y son complicadas. Después de la Primera Guerra Mundial, una vez que finaliza el Imperio Otomano, está el conflicto con Israel, que se inicia luego de la fundación del Estado en 1948, está la guerra civil en Líbano, está la invasión de los Estados Unidos a Irak, está la guerra de Irak-Irán, que causó millones de muertos de lado y lado, y el Estado Islámico, es decir, que surgió después de la salida de Hussein en Irak. Es decir, es un Estado complicado, pero que está gobernado por una cúpula militar, que es quien realmente decide qué es lo que se va a hacer. Finalmente llega la primavera árabe en el año 2010, donde rebeliones populares exigieron reformas económicas, políticas y sociales, mayores libertades, mayores derechos civiles. Algunas de estas rebeliones tuvieron éxito. Los gobiernos de Túnez, Egipto, Libia y Yemen sufrieron cambios importantes en su organización política. Algunos terminaron en el caos, otros no. Otros continuaron el sistema represivo, pero Bashar al-Assad optó por la represión y desató una guerra civil que, según la cifra más conservadora, no bajan de 500.000 personas desaparecidas, enviadas al otro barrio, y 12 millones de sirios desplazados, casi todos de ellos, hay que decirlo, cristianos. Para mantener el poder, en vez de aceptar realizar la reforma que pedía su pueblo, la mayoría de ellos sunitas, de una fe distinta a la que él profesaba como alawita, desató la crisis humanitaria más importante del siglo XXI y destruyó el riquísimo patrimonio cultural de Siria, bombardeando ciudades de manera bestial como Alepo, Bosra e inclusive parte de Damasco. Entonces tenemos, y contó con la ayuda de Rusia e Irán. Ahora, ¿qué ha pasado ahorita? Estas fuerzas rebeldes, lideradas por un señor que no hace tanto pertenecía a Al-Qaeda, una organización, la de las fuerzas rebeldes, que habían sido acusadas por países occidentales como Estado, como organizaciones terroristas, que ahora se están aparentemente ya desligando, asumiendo un rostro más humano, menos radical, menos fanático. Logró hacerse con el poder, pero pero aprovechando la debilidad de Irán. Las fuerzas Hezbollah en Líbano habían sido destruidas, y habían sido destruidas de una manera que casi recuerda la destrucción del aparato militar árabe en la Guerra de los 6 días, y no quedó nada. Y más allá de eso, Israel ha realizado, según dice la prensa, más de 400 ataques a objetivos militares en Siria. Es decir, el aparato militar sirio quedó destruido. Ahora, ¿qué van a hacer los rebeldes? ¿Qué rol va a jugar Hungría? Erdogan, que está destinado a cumplir un papel similar en importancia al que jugaba Rusia, está demasiado ocupado con Ucrania, no puede involucrarse en Siria, o con Irán, cuyo brazo armado en la zona, el Hezbollah, quedó destruido. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? El gobierno tiene que demostrar para ser aceptado por la comunidad de las naciones occidentales un mayor respeto de los derechos humanos y de los derechos civiles y religiosos de la gente. No solamente a los sunitas que ellos representan ahora, sino a los alawitas que fueron desplazados. Y hay que decir que los cristianos en Siria representan una de las comunidades más antiguas del mundo conocido. Tenemos a comunidades de sirios ortodoxos, sirios católicos, griegos ortodoxos, griegos católicos, gente de Armenia. Es decir, la historia del cristianismo en Siria es importante. En Damasco fue la conversión de Pablo de Tarso. La calle donde supuestamente fue acogido San Pablo después de haber visto
a Cristo en camino a Damasco todavía se conserva. Es decir, los cristianos obviamente temen un regreso a la intolerancia religiosa contra la fe cristiana que ha caracterizado Al Qaeda y el Estado Islámico. Pero su líder, Abu Mohammed al-Jawlani, ha dicho que rompió sus relaciones, digamos, ideológicas, políticas con esta organización yihadista mundial. Sin embargo, se dice que la población cristiana, de acuerdo a una organización, se calcula entre 200.000 y 600.000. Esto la coloca en un porcentaje que no llega al 2% de la población. Antes de la guerra civil que desató Bashar, después de la primavera árabe, los cristianos eran el 10% de la población. En Alepo, una ciudad hermosísima que contaba con 500.000 de cristianos, hoy en día apenas existen 30.000 y tienen miedo de lo que va a pasar. Es decir, porque el dirigente era de Al Qaeda y la situación es muy complicada. Pero no podemos, de todas maneras, no podemos dejar de alegrarnos por la salida de un criminal de guerra como Bashar al-Assad, que llevó a la tumba a tanta gente, que desplazó y creó esa crisis humanitaria tan terrible, tan dolorosa. Pero ¿cómo se reconstruye el país? ¿Cómo se puede llevar la tranquilidad a ese país tan hermoso y con tanta importancia en nuestra cultura? A la nuestra, en Occidente inclusive, por el rol que ha jugado en el desarrollo de la fe y de la historia. Hay un aforismo ruso que puede resumir la situación. Los rusos dicen que es muy fácil transformar un acuario en una sopa de pescado, pero más difícil todavía es lograr transformar una sopa de pescado en un acuario, volver a construirlo después que han sido los peces cocinados. Si las manos están en manos de los dirigentes, tenemos que rezar, pues, y esperar a lo mejor y desear a lo mejor al pueblo sirio y felicitarlos por su gran logro y por esta gran noticia que nos ha dado a todos con la salida del último dirigente de la casa de Assad. Muchísimas gracias. Le habló Ricardo Bellos de Sevilla. Si les gustó el programa, por favor, suscríbanse y hasta la próxima.